Buenos días o tardes. eh, ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. Espero que eh, todos los que pertenecen a Casa de Pan, pertenecemos a Casa de Pan, pues estemos bien, estemos tomados de la mano del Señor, estemos guardados, que no salgamos, que seamos un poquito prudentes porque se requiere mucha paciencia para este tiempo. Eh, y bueno, esta, en este tiempo quiero darles una palabra, un mensaje basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Es acerca, pues es acerca de lo que, de lo que el Señor quiere y está esperando en su corazón, la respuesta por parte de nosotros. Eh, Necesitamos nosotros entender el corazón de Dios. Y para eso, pues, no está tan fácil, ¿verdad? Para eso, pues, tenemos recursos, ¿verdad? Pero vamos a la palabra. Yo quiero hacer una oración para dar inicio a nuestra palabra, ¿sí? Vamos a orar. Ahí donde estés, donde estás, ahí hacemos una oración sencilla. Y el Señor está donde nosotros estamos, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque en medio de todo lo que vivimos, tú nos has guardado, tú nos has cuidado, tú nos fortaleces y tu presencia está con nosotros. Señor, gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, eh, están sucediendo cosas extrañas en todo el mundo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Quién iba a decir que los países poderosos, los países que tienen potencia, que tienen una economía solvente, una economía exuberante, pues iban a estar detenidos, iban a estar resguardados, ¿no? Países como Estados Unidos, que cerró sus fronteras, eh, ciudades como Nueva York, eh, que teniendo miles y miles de habitantes ahí viviendo, tuvo que cerrar, tuvo que hacer un alto, tuvieron que parar. Es asombroso esto, ¿no? Eh, el país de España tuvo que cerrar, tuvo que estar detenido, ¿no? Madrid, por ejemplo, yo sé que en Madrid hubo, eh, pues sí, hubo toque de queda, pero estuvo el ejército en las calles y nadie podía salir y nadie podía entrar a menos que fuera una emergencia y el ejército tenía la facultad de decidir si salía, si le daban el pase para salir y hacer lo que tenía que hacer la persona, este, y tenían que demostrarlo, ¿no? Entonces, pues estaba toda esta situación, aunque ellos ya abrieron, yo creo que todavía hay un cuidado, ¿no? Hay eh, se van, se van caminando con cuidado. Sin embargo, me puse yo a pensar, ¿no? O sea, en las crisis todos nos detenemos y pensamos y todo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia hacer en este tiempo de crisis? ¿En qué nosotros podemos participar? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo o qué debemos hacer? En mis oraciones yo le decía al Señor, este, Señor,
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estás requiriendo de nosotros? Y Dios me dio una palabrita, ¿verdad? Este, que puso en mi mente y me decía, intercesores, intercesores. Entonces, ese es el tema que yo voy a hablar ahorita con ustedes, que les voy a decir, que les voy a exponer, ¿no? Intercesores. Y, y bueno, entonces nosotros como iglesia, ¿qué actitud debemos de tener ante la crisis, ante el caos, ¿no? Entonces, pues tenemos eh, a nuestro amado Señor Jesús, que es el intercesor por excelencia, ¿verdad? Pero quiero comentarles también que en las redes sociales se anda circulando una frase, una frase de un autor que a mí me gusta mucho, ¿no? Y cuando la vi dije, pues, este, me sorprendí, ¿no? Porque por ver, por saber que alguien más está leyendo acerca de este autor, ¿no? Que a mí me gusta. Pero dice la frase es, un mundo angustiado necesita una iglesia que no esté asustada, ¿verdad? Y ahí es nuestra participación, esa es nuestra participación como iglesia, ¿no? Todos tenemos vecinos, todos tenemos personas, conocemos que no estén convertidas, que le podamos dar el mensaje y aunque haya quienes no lo quieren escuchar, pero hay quienes sí, aunque no acepten, escuchan y se queda la palabra ahí, ¿no? Pero bueno, eh, les decía yo que tenemos a nuestro amado Jesús como intercesor, que está intercediendo por nosotros delante del Padre día y noche, ¿verdad? Y, y Romanos 8:34 nos habla de esto. Vamos a ir a nuestro, a nuestra cita. Dice Romanos 8:34. ¿Quién acusará, perdón, quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestro amado Jesús intercede por nosotros, ¿verdad? Hay otra cita en Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, 7:25 dice, por lo cual también, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que hace nuestro amado Jesús, intercede por nosotros de día y de noche. Pero, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando de nosotros? ¿Por qué Él está esperando algo de nosotros? ¿Qué crees tú que Él está esperando de nosotros en este tiempo de caos, de crisis que está pasando el mundo entero? Eh, para empezar, para empezar, cuando oí esa palabrita intercesores en mi mente, luego capté, ¿ya? Tenemos que estar listos captando lo que Dios está diciendo.
Y bueno, ¿qué es un intercesor? ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es un hombre quebrantado que pide favores para otros, que se olvida un poco de sí mismo, de nosotros mismos, y pide bendición y favores para otros. Eso es un intercesor, porque tiene misericordia, porque tiene amor, porque tiene el entendimiento desarrollado del quebranto y ve, gira la mirada hacia los demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un intercesor, un corazón quebrantado que pide favor para otros. Eh, no así el egoísta. El egoísta solamente dice, dame, concédeme y pide para sí, pero no ve, no se fija, no observa, no, eh, no se, eh, no sabe, no sabe que hay otros con mayor necesidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un intercesor, el que se olvida un poco de él y piensa amorosamente por otro. Miren, el texto que vamos a leer está en Ezequiel. Los siguientes versículos que vamos a leer, nuestra cita es Ezequiel 9. Entonces, si tiene ahí su Biblia, sería muy bueno que siguiera la lectura, ¿no? Para un mayor entendimiento. Podemos oír, sí, así, ¿verdad? Pero para un mayor entendimiento. Dice Ezequiel 9. Vamos a leer hasta el versículo 11, ¿sí? Dice, eh, la versión Reina Valera la voy a leer. A mí me gusta más leer, por ejemplo, la nueva traducción viviente porque tiene un poco más claro el lenguaje, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Pero voy a leer la versión eh, 60 porque todos tienen esa versión, entonces creo que casi nadie tiene la otra, ¿sí? Y dice, clamó en mis oídos, es decir, clamó en los oídos del profeta, ¿sí? El profeta Ezequiel. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. O sea, quizás, eh, quizás tú digas, para destruir, ¿cómo? Si estamos en el tiempo de la gracia. Aquí, en el Antiguo Testamento, pues ellos, ustedes saben que estaban viviendo, por ejemplo, Jerusalén, Israel, ¿no? Eh, eran ciudades que tenían sus profetas. Aquí no estaba el tiempo de la gracia, pero tenían sus profetas y la palabra del profeta era de una línea, ¿no? Que se cumplía al pie. Y si no se cumplía, lo tenían por un eh, hereje, ¿no? Entonces podían hasta matarlo, sí lo podían hacer. Entonces, este profeta Ezequiel es uno de los profetas más, con más visiones, con más eh, palabra de Dios, un tanto difíciles, no en este pasaje, pero sí en otros, ¿no? Entonces, dice, eh, Dios, en este versículo 1, Dios está trayendo gente,
está reclutando personas porque va a destruir una ciudad. Las personas que él está reclutando son quienes van a aplicar la destrucción. Fíjate en el versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, ¿sí? Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Miren, yo fui a la otra versión, y la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, para esclarecer un poco, ¿no? Versículo 2. Dice, pronto entraron 6 hombres en la puerta superior que da al norte, y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Y yo pensé, ¿no? O sea, ¿qué puede ser un arma mortal? ¿Un virus? ¿Puede ser un arma mortal? ¿O no? ¿Puede ser un arma mortal? Por eso me llamó la atención esta versión, ¿no? Pero bueno, se pararon junto al altar de bronce. Seguimos. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo, mucha atención aquí, y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Miren hermanos, cuando Dios, antes de manifestar un juicio, hace un alto. En este caso hizo un alto. Es lo que yo veo. Estoy viendo eso. Hace un alto y, y, y les pide, hace un paréntesis, ¿no? Y les pide a los que van a traer el juicio que pongan una marca. Aquellos que gimen por la ciudad. Aquellos que claman y que lloran por, por, por la maldad que se está haciendo en la ciudad, por lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Versículos 5 y 6. 5 y 6. Dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, o sea, oyéndolo el profeta, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario.
Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Am, yo, cuando leí este pasaje, yo entré como en shock, ¿no? Porque, porque dije, ¿cómo? O sea, Señor, cuando se consagró el templo, que lo consagró Salomón, ustedes recordarán que, que, que Salomón oró y Dios estaba ahí. Y Salomón oró y dijo esto, dijo estas palabras, que cuando todo aquel que viniera, todo aquel que viniera y, y viera plaga en su corazón y alzaran las manos en dirección al templo, ahí en el templo, tú los oirías, tú estarías en su auxilio. Y ustedes saben que el templo era de lo más sagrado. O sea, entonces por eso entré en shock. Yo dije, ¿cómo? Señor, soy tarda para entender, ¿no? Pero más adelante, fíjense lo que dice. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Sí. La masacre, los muertos, los asesinatos pasaron primero, sucedió primero en el altar, en el santuario, perdón, en el santuario, en el santuario. Entonces, esto está, eh, eh, o sea, esto está, les dice antes, en la pausa, les dice antes, todos aquellos que claman y gimen a favor de la ciudad, ustedes tienen que ponerle una marca en la frente, una señal, y a ellos no los van a tocar, a ellos no los van a matar. Esa es la orden de Dios, esa fue la orden. Y en el entendido, ellos procedieron a la masacre, empezando por el templo, empezando por el santuario. Eh, Dando a entender el Señor que se olvidaron de Él, se olvidaron, se olvidaron de Dios, ¿sí? Desde en principio por los que estaban ahí, que eran los líderes, los religiosos, se olvidaron de Dios. Y, y ese es un dolor para Dios. Y no fue de un tiempo para acá, o sea, fueron años, años de llamarles a través de los profetas, de decirles, vuélvanse a mí a través de los profetas, pero ellos simplemente no quisieron. Pero Dios tiene un tiempo, siempre tiene un tiempo, y procede a hacer su disciplina por amor. Entonces, entonces da a entender que desde los que estaban sirviendo, desde los del templo que estaban ahí, los del santuario, todos se habían olvidado. Y miren, les voy a decir, caemos en eso. Puedo entender, puedo entender este asunto, porque caemos en eso. Allá en nuestra amada iglesia, Emanuel, había un grupo de personas ya grandes, eh,
generalmente eran puras personas grandes, ¿no? Puras personas mayores. Y ese grupo se llama la Guardia de Oración, ¿no? La Guardia de Oración. Entonces, todas ellas, era un grupo grande, todas ellas se reunían todos los días a partir del martes, el sábado no, el domingo tampoco, pero a partir del martes a viernes se reunían para orar todas las personas mayores. Entonces, empezaron orando, pero, o sea, con el tiempo empiezan a barrer la zona donde ellas están, que era el oratorio, empiezan a arreglar, luego se salen a la calle y, y la calle está bien, la fachada de la iglesia está bien pintada, todo alrededor de la iglesia está bien barrido, ahí está, o sea, muy limpio, con mucha limpieza. Pero ¿qué crees? Que esa no era la tarea. Esa no era la tarea a la que se les había encomendado. Perdieron la visión, perdieron la visión. Y no sucede, sucede, sucede mucho. Perdieron la visión hasta que tuvo que, tuvo que intervenir porque lo vio, lo entendió y lo discernió. Uno de nuestros pastores amados, por quien estamos orando, este, el hermano Miqueas intervino y habló con ellos, habló con ellas. Casi son más mujeres, ¿no? Como siempre. Entonces, habló con ellas y, y les dio toda una exposición, ¿no? Somos llamados primero a buscar al Señor, a interceder, a interceder. Esa es nuestra tarea primordial. Lo demás viene, lo demás viene y viene mucho más. Dios nos dice, ve aquí, ve allá, haz esto, haz lo otro, ve, pero ya con indicaciones, ¿no? Entonces, se corrigió ese asunto, se corrigió, ¿eh? Y sí se corrigió, créanme que sí se corrigió. Entonces, en eso caemos todos, no estamos exentos, ¿sí? Yo he caído en eso, muchos hemos caído en eso, pero, pero no debemos de perder de vista que debemos interceder. El corazón de Dios tiene en mente este, por llamarlo de alguna manera, porque ahorita les voy a explicar, el grupo de intercesores. Ahora, en nuestra iglesia, no solamente en Casa de Pan, en diferentes iglesias también allá en Emanuel era eso, decían el equipo de intercesión, el equipo de oración, que oren ellos, allá, allá que se vayan allá y que oren. No, no, por favor, por el amor de Dios, eso no es así. Nuestra iglesia no tiene un equipo de intercesión. Todos somos llamados a la intercesión. Todos. Si tú crees que te salvas, estás muy equivocado, hermano. Si tú crees que tú no eres llamado a la intercesión o a orar, estás muy, pero muy equivocado. No, no, no. O sea, si alguien cree que no está llamado a la intercesión y a la oración, está haciendo cosas sin que Dios lo guíe. Punto. Humanismo. Humanismo. Por mis propias fuerzas, por mi propia capacidad, por mi propio criterio, ¿no? Y se va a hacer así, se va a hacer así, se va a hacer por mi propio criterio. Pero somos llamados a la intercesión.
Somos llamados a sufrir, fíjense, eh, Pablo llama sufrir dolores de parto en orando, intercediendo. ¿Sabemos qué es eso? La mayoría no, no sabemos qué es eso. No sabemos qué es eso. Pero somos llamados a eso. Y Dios está esperando en este tiempo intercesores, que se levanten intercesores para que esta ciudad y el mundo entero abra camino, Dios, aquí en medio de nosotros, donde no hay camino, donde no hay espacio para Dios, donde se han olvidado de Dios, donde han decretado cosas como el aborto, como los matrimonios, el matrimonio en contra de Dios, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es lo que se estaba dando aquí. Eso es mismo, es lo que se estaba dando aquí. La perversidad empezó desde el santuario, desde el templo. Por eso dijo Dios, empiecen desde aquí. Esa fue la orden al varón de lino que traía vestiduras de lino fino. Lo llamó a él y le dijo las instrucciones precisas. Y él actuó conforme a lo que se le dijo. Estos varones que aparecen en escena, la visión de Ezequiel, son ángeles, um, son hombres, pero en realidad son ángeles, ¿sí? Y son los que hacen la masacre, por orden de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermano? Miren, les decía yo, uh, cuando dice Dios, no toques a los que tienen la señal, cuando Dios dice eso, les dice eso al varón que tiene vestiduras de lino. Esto está como en Éxodo 12, como en Éxodo 12, cuando la Pascua, ¿sí? Va a pasar el ángel de la muerte, pero Dios, antes de que suceda y de que pase el ángel de la muerte, le dice, les da la instrucción, maten un cordero y la sangre, píntenla en el dintel de todas las puertas de los hebreos. Y así lo hacen. Cuando pasa el ángel de la muerte, no tocó a ningún hebreo, a ninguno. Es lo mismo. Hoy no vamos a pintar nuestro dintel porque ya me los conozco, ¿sí? Eso fue en el pasado, eso fue en el pasado. Nos dejó una muestra en el pasado. Eso pasó. Hoy no tenemos señal ni sangre, ni tenemos que poner eso en los dinteles de la puerta. ¿Sí? Nuestra señal es aquellos que han creído en Jesús y que lo han aceptado y que han confesado que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios y que ha resucitado de los muertos y que tiene poder para salvar todos los que han creído eso. Esa es la señal que tenemos. No tenemos que pintar, no tenemos que matar un cordero, ni un animal. No lo tenemos que hacer. Jesucristo basta. Acuérdense. Ahora ya, ¿verdad? Pero en este tiempo
en este tiempo, era lo que pasaba. Dios le dijo, ponles una señal a los que gimen. La pregunta es, aquí, ¿necesitamos gemir? ¿Necesitamos interceder? Claro que sí, claro que sí. Miren, versículo 8. Bueno, voy a volver a leer el 7. Dice, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, Ezequiel está viendo la visión. Y dice, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y Dios le contesta y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Ellos decían eso, Jehová no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Pero, fíjense, el amor de Dios, el amor inmenso, el amor. Dios dice estas palabras. Sin embargo, Dios levanta a un intercesor que era Ezequiel. Clamó, clamó y le preguntó y Dios y dialogó con Dios porque Dios le contestó. Dios levantó a Ezequiel como profeta. Todos los profetas, y se los he dicho a los profetas, todos ustedes tienen intercesión en el corazón y deben de tenerlo. Pero no solamente los profetas, todos somos llamados a interceder, hermano. Todos somos llamados a gemir, a clamar. ¿Sabes? Ezequiel estaba tirado, lo acabamos de leer. Ezequiel estaba tirado, postrado, clamando, gimiendo, intercediendo. La maldad era grande en sobremanera. Pregunto yo, ¿tendrá algún parecido con nosotros, con nuestra ciudad, con nuestro país, con las ciudades, países del mundo, con Nueva York? ¿Tendrá algún parecido? Claro que sí, claro que sí. Miren, miren, hermanos, yo, yo entro en las redes sociales, yo, este, estoy activa en ellas, ¿no? Pero hay cada cosa, hay cada cosa. Eh, Hay gente que quiere levantarse y ser una voz, ¿no? Ser el profeta mayor, pero, pero miren, hermanos, yo creo en los decretos, porque son de la palabra lo dice y Dios lo establece. Yo creo en los decretos, pero teniendo como base un corazón, un corazón.
en Dios, un corazón sujeto a una autoridad, un corazón que le reporta a una autoridad, un corazón que se congrega en una iglesia. No somos llaneros solitarios, no lo somos. Y si somos, no tenemos autoridad. No hay autoridad a una persona, en una persona que no tiene una autoridad encima de ella. ¿A quién le reporta? ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe su comportamiento, su vida? ¿No? Todos tenemos errores infinitos, todos tenemos errores infinitos, que tenemos que alinear, corregir, pedir perdón, etcétera, etcétera. Pero a los que no conocemos y que se levantan con voces o como una voz y hacen decretos sin tener una plataforma como la que estoy mencionando, no tienen autoridad. Y quiero cuidar mi corazón de estas cosas que digo, hermano. Pero es que se ven muchas cosas de estas en las redes sociales. Entonces créeme que yo las paso. Pero, ¿cómo nos atrevemos a decir, yo soy hija de Dios? Y como soy hija de Dios, pues, pues yo soy hija de un rey y todo lo merezco y todo lo sé y todo lo, etcétera, etcétera. Era lo mismo que decían los judíos, era lo mismo que le decían a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos, dando a entender, somos otra cosa, ¿no? Somos cosas aparte. Pero ¿qué les contestó Jesús? Ustedes son hijos de Abraham, pero si no se arrepienten y no creen en el Hijo de Dios, en Jesús, con todo y que son hijos de Abraham, se van a ir al infierno. Porque, porque, porque eso es lo que pensaban ellos. Estamos como que casi igual, ¿no? A veces. Dios quiera que en nuestra iglesia no haya nada de eso. Yo creo que no. Pero yo en las redes sociales sí lo he visto. Sí lo he visto. Entonces, entonces, ¿cómo voy a dar yo un decreto que nadie me gobierna? Nadie me regaña cuando me tienen que regañar por bien de mí, por bien de mi vida espiritual, por bien de mi casa, de mi familia. ¿Cómo voy a dar yo un decreto y a decir, yo soy una hija de un rey y cuando yo cuente tres, eh, tú nos vas a salvar, Señor, por mi palabra, como decía Elías, ¿no? Por mi palabra. Oye, estamos delante de Dios. Estoy delante de Dios. ¿Qué soy delante de Dios? Si no tengo quien me gobierne, si tengo quien me gobierne, tengo autoridad. Y entonces sí. Y aún así, hermano, decreto con un corazón sencillo, humilde, con una autoridad que me gobierna. Si Dios me gobierna y una autoridad delegada por Dios me gobierna, entonces puedo hacer un decreto. Antes no. Antes no. Y si lo hago, no me cuenta. Porque no es así. Porque no es así. Todos, en tiempo de crisis, todos quieren ser los burros de Balaam. Perdón, pero es que de verdad, es que de verdad. Pero seguimos nuestra lectura. Dice,
el 9. Bueno, ya lo leímos, el 9, pero vamos a volverlo a leer. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía un tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hermanos, si yo les diera muchas citas, tengo muchas citas anotadas en donde hay muchos intercesores, muchos intercesores. En el corazón de Dios está el intercesor, el que intercede, el que se duele. Hemos estado orando por todas las necesidades que han enviado a, a, al WhatsApp de servidores. Yo las, ahora sí que yo las paso, las envío al grupo de profetas. Pero, pero en realidad no nada más es el grupo, hermanos. Nosotros tenemos la obligación, y es obligatorio. Yo se los he dicho a ellos, es obligatorio que intercedamos por lo que las necesidades, por lo que se expone. Pero en realidad, hermanos, todos tenemos el llamado a interceder por, por todo lo que está pasando, por otros, ¿no? Nuestras autoridades, el presidente y su equipo de gobierno, tienen tanta necesidad de que intercedamos por ellos. ¿Por qué creen ustedes que estallan, revientan las manifestaciones? Por por la injusticia que hay en el país. Pero si vamos a interceder, hermano, hagámoslo con sentido común. Es decir, es decir, Señor, yo cuando oro por ellos, es lo que yo digo, Señor Todopoderoso, envíales, envíales un mensajero, envíales una persona, Señor, que les dé tu palabra, tu mensaje, tu evangelio, y que se conviertan y caigan de rodillas ante ti, y que se arrepientan y que se vuelvan. No solamente que se arrepientan, sino que se vuelvan, ¿sí? Que se conviertan, porque hay muchos que oyen el Evangelio, pero no son convertidos, y aceptan, pero no son convertidos, no se convirtieron. Hay quienes han oído, y te voy a decir algo que sé, y es verídico, de buenas fuentes. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, sabe del Evangelio. Ya se le dio el mensaje, pero no se ha convertido. Y te voy a decir, sabemos todos, hermanos, que no están haciendo las cosas bien y que no son suficientes para lo que está y lo que viene. Por eso tenemos que interceder. Por eso tenemos que interceder. Mira, hermano, cuando tú intercedes, eh, empiezas a ver que tú empiezas a gobernar. Se gobierna desde la intercesión, hermano.
Quizá no me entiendas, pero de verdad, desde ahí se gobierna, desde ahí se gobierna. Y, y dejas de ver que ya no estás nada más en tu casita, en tu cuadrito, con tus hijitos, lo digo por mí, lo digo por mí, con, con, con mis hijitos, o en tu trabajito, con tu casita, en tu casita con tus hijitos. Ya no. Se te abre un panorama, hermano. Se te abre un panorama. Se te abre la visión. Empiezan a fluir no solamente los dones, eh, empieza a fluir muchas cosas. Necesitamos interceder. Y estoy orando porque Dios, desde que caí en esto, porque Dios levante intercesores en toda la iglesia. Que levante, que levante, que levante, que levante, que levante a todos a interceder. Quiera Dios, quiera Dios que cuando Dios te llame y te toque, lo oigas audiblemente para que te levantes a interceder, tú obedezcas. Y te voy a decir otra cosa. Les decía yo que hay citas, ¿no? De diferentes intercesores. Ana es una de ellas. En Primera de Samuel 2, Ana tenía revelación, tremenda revelación. Era una de las intercesoras, aunque su marido se burló de ella. Fíjense, su marido. ¿Qué nos podemos esperar? Pero no se quedó ella ahí, no se quedó ahí, ¿no? Si se burlan de ti, si hablan de ti, no te quedes ahí, síguele. Ana, fíjense las palabras de Ana. Dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. El 9. Él guarda los pies de sus santos más limpios, de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Palabra de Dios. Dios está esperando que se levanten intercesores. Y ya empezamos. Ya empezamos. Necesitamos entender que somos intercesores llamados a gobernar desde la intercesión. Desde la intercesión. Experimentarás cosas tremendas en la intercesión. Tremendas. Es maravilloso. Es maravilloso. Que Dios te bendiga
que esta palabra haya caído en tu corazón, en tu espíritu y que haya hecho algo para lo que fue escrita. Es para lo que fue escrita. Dios te bendiga.